comentar un poquito, en la siguiente diapositiva, me comentó Nacho que había surgido un poco la inquietud de qué diferencia había entre la neuropsicología, que dio una neuropsicóloga la charla anterior, y la psicopedagogía en sí. Bueno, pues a ver, la neuropsicología, que no me voy a entretener mucho, es todo lo que os estuve explicando, es sobre todo en el ámbito clínico, ¿vale? Entonces es todo pues la parte del cerebro, tipo neurólogo y todo ese tema. Y la parte de psicopedagoga es psicosocioeducativo. Una palabra no larga, larguísima. ¿Por qué? Bueno, trabajamos mucho lo que nosotros llamamos la psique, que es toda la parte cerebral, ¿vale? Pero de un nivel, o sea, de cómo funcionamos a la hora de realizar los aprendizajes, ¿vale? No nos metemos, a mí me llega el diagnóstico o bien me llega el niño y entonces yo puedo evaluar porque estoy colegiada, con lo cual puedo evaluar a ese alumno. Y de ahí saco conclusiones, ¿vale? Entonces, sí que trabajo la parte psico, porque sí que trazamos pruebas psicopedagógicas, como es el WIS, por ejemplo, que hace referencia a la psicología, ¿vale? A la parte de cómo hace ese procesamiento el niño a la hora de aprender. Socioeducativo, pues porque trabajamos toda la parte de habilidades sociales. No tan profundo como un bullying, porque os podría hablar también, pero también hubo otra charla, y es que no me va a dar tiempo a hablar de todo. Y luego la parte educativa, que es sobre todo la que más hacemos nosotros referencia, que es la parte de dificultades de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería un poco la diferencia entre los perfiles. Ahora me gustaría, este cuento se lo pongo, os parecerá un poco infantil, pero bueno, me gusta mucho ponerlo en el gabinete, porque muchas veces nos llegan padres diciendo, necesito por favor un logopeda. Nosotros el gabinete lo componemos, una logopeda, yo como una psicóloga y yo como psicopedagoga, ¿vale? Entonces nos dicen, necesito una logopeda. Ah, sí, fenomenal. ¿Qué necesidades tiene tu hijo? Claro, tú te esperas de articulación y te dicen, no, necesito apoyo escolar. Y además todo lo que me han dicho el neurólogo de memoria, velocidad de procesamiento. Claro, eso no lo trabaja un logopeda. Sí podría trabajarlo, pero está trabajando entonces dos campos. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar toda esa parte. Lo trabajo o el pedagogo o el psicopedagogo. Y os quiero poner este cuento para haceros una similitud, una metáfora hacia el sistema educativo, cómo lo estamos afrontando, ¿vale? Perdona, que pensé que lo estabais viendo y yo tan tranquila. ¿Tiene audio? Sí, ¿no se oye tampoco o qué? No, a ver, sube el audio tú. Lo tengo al máximo. Pues no se oye. Bueno, tendrás que irlo radiando tú. Vale, bueno, lo veis, ¿no? Os cuento la historia rápidamente yo y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, están un grupo de niños, ¿vale? Que son los círculos y el cuadradito. Vemos que uno es diferente, ¿vale? Entonces, quieren entrar a la casa grande, que es esta roja. ¿Me veis, verdad? La explicación y me veis el ratón. Sí. Vale, quieren entrar a la casa grande. ¿Qué ocurre? Que la puerta es redonda, ¿vale? Entonces van entrando todos los círculos. ¿Y qué ocurre? Que cuando va a entrar cuadradito no puede entrar. La puerta es redonda, no es cuadrada. ¿Qué hace? Se intenta estirar, se intenta encoger, se intenta poner de lado, pero cuadradito no entra. Por lo que los redondeles se reúnen, los niños redondeles se reúnen y piensan que se puede hacer. Entonces lo que se les ocurre es, muy fácil, cortaremos, como bien dice el cuento, 4 esquinitas de nada. Una esquinita, 2, 3 y 4. De tal manera se convertirá en un círculo y puede entrar. Claro, cuadradito sufre si cortamos esas esquinas, con lo cual hay que buscar otra solución. ¿Qué hacemos? Buscando soluciones, lo que cambiamos es cortar la puerta. Cuadradito ya sí puede entrar porque la puerta es cuadrada. Entonces ya sí puede estar con sus amigos en la casa grande. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Es una metáfora que les intentamos explicar a los padres. Es decir, lo que hacemos los psicopedagogos es cambiar la puerta, cambiar metafóricamente el sistema, que el sistema educativo cambie y no sea el niño el que tenga que cambiar.
Por supuesto, ¿me veis ahora la presentación anterior o no? A ver, Tienes que cambiar a la... Ya, ¿ahora? Sí, ¿no? Perfecto, gracias. Vale. Tenemos que, lo que intentamos los psicopedagogos es cambiar el sistema educativo haciendo, no cambiar, sino haciendo diferentes modificaciones y adaptaciones a nuestros alumnos para que nuestros hijos vayan bien, vayan felices al colegio. No podemos cambiar a nuestro hijo para que vaya feliz al colegio. No, es lo que hablábamos un poco José Luis, hablaba un poco José Luis. El profesor no tiene que dar su clase y cada niño se adapta a mí. No, el profesor se adapta a cada niño y a cada hijo, ¿vale? Entonces es lo que intentamos transmitir desde la psicopedagogía. Que no, por supuesto, el niño tiene que hacer sus modificaciones y poco a poco va a ir evolucionando, ¿vale? Pero el sistema educativo parece muy rígido, calculador y de tal manera que esto es lo que hay y esto es lo que se hace. No, hemos avanzado muchísimo, pero la educación es me adapto yo a los sujetos a los que me encuentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo hacemos sobre todo en el gabinete para que se vea muy clara lo que hacemos un poco los psicopedagogos. Por eso os digo lo de diferenciar bastante bien los diferentes tipos de perfiles de profesionales. Vale, aquí os transmito un esquema general de lo que vamos a tratar durante la charla y he puesto en el centro la autoestima, porque creo que es prima fundamental a trabajar en nuestros niños, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va vinculado a las habilidades sociales, al control de las emociones y a las dificultades de aprendizaje. Pero debemos siempre tener una autoestima y un autoconcepto muy, muy equilibrado. Ahora os daré algunas estrategias para ver cómo las podéis trabajar. También me gustaría decir que, a ver, todo esto es una intervención que se hace muy despacio, que lleva su tiempo y que, bueno, daré unos rasgos y unas pinceladas para que os hagáis una idea un poco cómo hacemos nosotros en consulta las intervenciones, ¿vale? Pero, claro, no queda solo en la diapositiva que yo pongo, ahí lleva un trabajo mucho más profundo detrás, ¿vale? Entonces, comenzamos con la autoestima. Lo primero que tendríamos que hacer es estimular a nuestro hijo para que tome sus propias decisiones y resuelva sus problemas, ¿vale? Hay que dejarle también que asuma las responsabilidades acorde a su edad y, por otra parte, fomentar la cooperación y participación. De esta manera lo que hacemos es favorecer el autoestima y que pueda además trabajar en grupo con el resto de compañeros, ¿vale? Por otra parte, establecer límites acordes a su edad. Lo que no podemos hacer es mantenemos unos límites, ¿vale? En casa, pero sabemos que no los va a poder cumplir. O sea, no puedo poner límites a un niño pequeño con respecto a ver, un segundo que se ha quedado esto. Vale, ya. No podemos establecer límites a niños pequeños que sepamos que no van a poder cumplir. Pues quédate aquí quieto. No se va a quedar quieto, es que su fisiología no lo permite, ¿vale? Entonces, por otra parte, fomentar los intereses y las habilidades de tus hijos. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de los instrumentos. Es que a mí me encantaría que mi hijo tocara la viola, ya, es que a ti te encantaría, pero es que a lo mejor los intereses y las habilidades de tus hijos es, por ejemplo, jugar al baloncesto. O, por ejemplo, lo que hablábamos, hacer papiroflexia. Ya, pero es que tiene que probarlo porque le va a encantar. No podemos tomar esa actitud de imponer nuestros intereses. Sí podemos sugerirle que realice esas actividades o que pruebe esa habilidad y demás, pero no podemos intentar obligarles, entre comillas, a que lo hagan. Si no quieren, hay que respetarlo. Por otra parte, aceptar tus propios errores y disculparte. Es decir, no podemos nosotros, por ejemplo, soltar un grito y decir, le estoy diciendo a mi hijo que está gritando, por ejemplo, adolescente o niño, que está gritando muchísimo y está en una plena pataleta y demás, que no grite cuando yo se lo estoy diciendo como, por favor no grites, estate tranquilo. ¿Cómo va a estar tranquilo si yo le estoy manteniendo esa actitud? ¿Vale? A ver. Vale. Por otra parte, debemos aceptar a nuestro hijo tal y como es, ¿vale? Tiene sus virtudes y sus defectos, es decir, todos los tenemos,
todos los tenemos. Entonces, tenemos que potenciarlo al máximo posible todas las virtudes y minimizar, no me gusta utilizar la palabra defectos, serían las modificaciones que tenemos que ir haciendo, pero todo, ¿vale? Entonces, bueno, siempre, muchas veces, hacemos mucho hincapié en qué está haciendo mal y miramos con lupa todo lo que nuestros hijos hacen mal. Y no puede ser, tenemos que fijarnos sobre todo en los aspectos positivos. Muchas veces damos por hecho que tienen que realizar así las tareas y de casa o sus actitudes son las correctas, pero no las valoramos. Y en cambio estamos ojo visor de, uy, mira lo que ha hecho esto mal, uy, ha hecho este bien, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Además, debemos ser como adulto un modelo positivo y cercano. Debemos primero aceptarnos que esto es muy importante, es decir, yo quiero que mi hijo acepte que tiene este síndrome, sí, pero como padre, y esto nos sale mucho en consulta, es bastante difícil, tengo que aceptarlo yo, ¿vale? Es algo muy profundo, muy emocional, pero si yo no acepto mis virtudes y mis defectos y me acepto a mí mismo, no puedo pretender que mi hijo se acepte a sí mismo, porque le estoy exigiendo, entre comillas, algo que yo ni siquiera estoy haciendo. Entonces, tengo lo primero que aceptarme a mí mismo yo, aceptar que mi hijo tiene esa dificultad y entonces ya podrá mi hijo aceptarse a sí mismo, ¿vale? Por otra parte, en el siguiente punto, obviamente, como padres y como madres y como hermanos, tíos y familiares, siempre existe el amor pues, incondicional, como su palabra indica, ¿vale? Por otra parte, validar lo que se siente. Nos pasa también mucho a los adultos, no solo a los niños, preadolescentes y adolescentes. Nos pasa también a nosotros. Surge un problema y ¿qué nos sale como amigos? No te sientas así, no te preocupes, si esto en nada pasa. Claro, es muy fácil verlo desde fuera, pero el que está dentro y lo está viviendo, no es tan difícil separarse de esa emoción. Entonces hay que intentar frases como no te sientas así, no le des importancia, ya pasará, olvídate de eso. Entonces sí que es muy importante acompañar en esos sentimientos. Sí que no tampoco tiene que ser desproporcionada a algo que haya pasado, sí que iremos regulando poco a poco esas emociones para que a una situación mínima que haya ocurrido no sea tampoco un drama absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, también trabajamos mucho este tema en consulta. De esta manera, como su palabra dice, valoramos mucho sus sentimientos, sus emociones, ¿vale? Va vinculado también con el final de la charla, que ya lo veréis. Por otra parte, evitar etiquetar a tu hijo. Se nos escapa muchas veces, el eres torpe, el que pesado, calla un poco que es que me estás poniendo la cabeza. Todo eso, esas frases, sobre todo a los niños, a los adolescentes, bueno, pues ya tienen un poco de bagaje y demás y no les afecta tanto, que también, no lo niego, pero parecen tonterías esas frases, pero las decimos mucho y sin darle la importancia y el peso que tienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa sensibilidad que podemos herir sin darnos cuenta y eso va muy vinculado a la autoestima, ¿vale? Debemos elogiar constantemente a nuestros hijos. No, tampoco digo constantemente, cada segundo todo lo que haga, pero vuelvo un poco a lo vinculado con lo anterior. Lo que no podemos hacer es, si llega mi hijo adolescente, coloca su mochila en su cuarto, sus zapatillas y se cambia de ropa para comer y ponerse a estudiar, eso lo doy, ya lo ha hecho, ya lo tiene asimilado, ya está perfecto, lo ha hecho fenomenal. Ahora, el día que llega, deja la mochila ahí, los zapatos en el descansillo tirados, ya estoy yo para decirle lo que no tiene que hacer. Ya estoy yo encima para tal, ya estoy, y eso es lo que tenemos que evitar. Podemos decir a lo mejor al día 3 cosas positivas y una a rectificar, pero lo que no podemos hacer es constantemente, porque realmente si os observáis, es que estamos constantemente viendo lo que hacen y podemos modificar, porque somos a veces muy estrictos y queremos lo mejor, pero no es la manera de cómo se debería de hacer. Ojo, que muchos padres lo hacen fenomenal. Yo estoy diciendo un poco pues, lo que me habéis ido comentando y lo que yo me encuentro en consulta. Tampoco debemos compararles tanto con lo bueno como con lo malo. Por ejemplo, un ejemplo que os pongo, tu primo saca mejores notas. Eso, por favor, intentar obviarlo. Tampoco expresiones como, mira, es que ves lo mismo que tu hermano. Eso es aspecto negativo. Cada uno es cada uno, como hablábamos, y cada uno con sus cada unadas. Entonces, bueno, pues separamos mucho, si tengo 3 hijos, cada uno con sus cosas y con sus dificultades y con sus aspectos positivos.
y escucarle y brindarle con un espacio de intimidad para que pueda hablarte y te pueda responder. Vale, voy a poner aquí otro ejemplo muy práctico. Voy a empezar con el niño pequeño, ¿vale? Sale del colegio y ha ocurrido algo, no sabemos si ha ocurrido algo, si no ha ocurrido algo en el cole, pero ¿qué hacemos lo primero de todo? ¿Qué tal en el cole? Es que a nosotros, como adultos, si saliéramos de la oficina y nos vamos a tomar una cerveza, si nuestro amigo nos pregunta, ¿qué tal en la oficina? ¿Le contaríais todo lo que hubierais hecho o preferís hablar de cosas más distendidas y ya si eso después, si sale en la conversación, hablar sobre la oficina? Yo creo que es la segunda opción. Entonces, es eso, cuando un niño sale del cole, seguramente no os cuente nada muchas veces. Entonces, hay que esperar, por ejemplo, a la hora del baño, a la hora de la cena, y todo hablarlo como un poco más distendido, como más natural. Lo mismo con los adolescentes. Si ha ocurrido algo en el colegio, llega y da el portazo, no es el momento de hablar. O sea, no es el... Sí, por favor, decirle no se da portazo y bueno, vamos cambiando esas modificaciones. Pero no es momento de qué ha ocurrido. Ahora mismo está en plena ebullición y acaba de llegar a su zona de confort donde va a explotar. Y se va a su cuarto, que todavía más es su zona de confort. Entonces, debemos esperar y dar un poco ese espacio, ese tiempo. Y después, ya una vez que salga, ya se pueden hablar las cosas. Muchas veces nos empecinamos en, no, es que quiero que me lo cuente porque estoy muy preocupada y necesito que me lo cuente ya. Claro, lo necesitas tú, pero no lo necesita él, porque él acaba de llegar a un lugar en donde puede expandirse, como si dijéramos, ¿vale? Entonces, esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Una de las... ¿Me veis la pantalla bien? ¿Me veis? ¿Hola? Sí. Sí, vale. sí se te ve, sí se te ve. Vale, una de las actividades que se hace, como voy cambiando de pantallas, por eso no sé, una de las actividades que hacemos mucho en consulta y que recomendamos que se hagan en casa es lo que llamamos el bote de las caricias. Lo que hacemos es escribir en una hoja, en un trocito de hoja, aspectos positivos nuestros y los metemos dentro de ese bote. Al tiempo sacamos esos aspectos positivos, frases como yo puedo hacerlo, yo soy capaz, puedo con esto perfectamente, no va a poder conmigo, todo eso lo vamos escribiendo y lo metemos en un bote, tanto el niño pequeño como el niño pequeño podemos escribirlo nosotros, frases que él quiera decirnos. En el adolescente, preadolescente, vale para toda la familia. Y a las pocas semanas lo sacamos y cuando estemos de bajón también podemos leer esas frases. O también cosas que hayamos conseguido, objetivos que hayamos conseguido. Pues hoy no me he enfadado y otras veces siempre me enfado en esta situación. Pues lo he conseguido. También lo apunto, ¿vale? También pongo el papelito y lo meto en el bote. Y se puede ir sacando durante las siguientes semanas. Además, también se puede hacer de otra forma. Podemos escribir en esos trocitos de papel y meterlos en el bote frases con respecto a mi madre o a mi padre, cosas que me hayan gustado mucho, que me lo haya pasado muy bien con ellos o que en esa situación me hayan reconocido algo y me haya encantado eso que me hayan reconocido y lo metemos también en el bote. De tal manera que lo que hacemos es, en vez de potenciar las broncas y cosas que ocurren durante los días de la vida cotidiana diariamente, lo que hacemos es potenciar todo lo contrario, los aspectos positivos que suceden en la familia. Esta es una de las actividades. Ya os comentaba al principio que son pinceladas que os voy dando porque son varios temas a tratar y pues es más difícil, me llevaría mucho más tiempo, ¿vale? Bueno, una vez terminado el bloque de la autoestima, voy a pasar a la parte de las dificultades de aprendizaje. Como veis, la parte de autoestima la estoy vinculando mucho a nuestro perfil, que es todo el aspecto educativo, ¿vale? Bueno, con las dificultades de aprendizaje, sobre todo lo que trabajamos son las funciones ejecutivas, que ahora hablaremos detenidamente de ellas, el área matemática, el área lingüística, el área motora y voy a comenzar con el primer. Ahora explicaré después el siguiente esquema, pero comienzo con la primera diapositiva. Vale, las funciones ejecutivas. Vale. Memoria de trabajo. ¿Qué entendemos por memoria de trabajo? Bueno, pues es la manera de la que almacenamos los diferentes datos y que corresponde a la memoria a corto plazo. Ya os comentaron en las charlas anteriores por qué circunstancias fisiológicas
niños y alumnos con síndrome de Klinefelter pues les cuesta un poco por el tema de lo de los lóbulos frontales y temporales, ¿vale? No me voy a entretener aquí porque ya lo contaron en la charla para que nos dé tiempo a dar más información. La flexibilidad cognitiva, ¿vale? Este es otro aspecto a tener muy en cuenta. Hay muchas veces que en la vida nos suceden acontecimientos inesperados que no se pueden explicar, pero sí que tenemos que intentar llevar con el entorno familiar actividades programadas. Es decir, no le puedo decir según llega el adolescente a casa, oye, que nos vamos al médico ya, que era a las 4. Sí, se me ha olvidado y os comento que estos acontecimientos surgen así de repente. Pero si podemos evitar y decirle, mañana no te entretengas, ven pronto porque tenemos médico a las 4, por favor, no te entretengas en el instituto, a él también le da un tiempo para poder planificarse. Igual que en los niños pequeños, una actividad que vayamos a realizar el fin de semana. No nos levantamos el sábado y decimos, nos vamos ya. Vamos un poco planificando. Sé que es algo muy coherente y que suena como, sí, lo hacemos, pero hay veces pues, que esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. La inhibición. Lo que nos permite la inhibición es poder pensar en cuando vamos a responder a una actividad o situación que se nos acontece, no decir sí o no. Por ejemplo, pongo un ejemplo más práctico. Si nos preguntan, ¿quieres ir al cine? Rápidamente, muchas veces no tenemos bien trabajada esa inhibición y decimos sí. Y lo que queríamos era decir no, porque tenemos otro plan o teníamos pensado otra cosa y nos apetece más esa cosa. Entonces, claro, luego es más difícil retroceder en la posición en la que nos encontramos ahora. Entonces, esa es otra cosa de las que tenemos que aprender, que también nos pasa mucho a los adultos, de saber decir no, y practicamos mucho en el aula para pues, que sepan decir no en las situaciones en que no quieran hacerlo y además no se lleven por el círculo social de, bueno, todo lo hacen, yo también. Eso lo trabajamos muchísimo en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿vale? Porque es como que la masa nos lleva. Por otra parte, el control atencional, que bueno, como su nombre indica, pues es el tema de la atención, practicarlo y realizar muchas actividades para poderlo potenciar. La fluidez verbal, que os hablaré un poco más adelante en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. La velocidad de procesamiento, que es cuando yo me encuentro una situación, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, en matemáticas. Me encuentro ante un problema, pues con qué velocidad yo puedo saber qué operación tengo que realizar, si eso es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, si es una división, con qué velocidad yo comprendo ese problema que tengo que realizar. O, por ejemplo, si estoy leyendo una comprensión lectora, con qué facilidad yo encuentro en el texto esa respuesta o yo me acuerdo una vez que he leído el texto la respuesta que debo de poner, ¿vale? Un poco de forma práctica como lo trabajamos nosotros. La planificación tiene dos aspectos este punto, ¿vale? Uno es la forma en la que yo me planteo un objetivo y qué pasos tengo que seguir para llegar a ese objetivo, ¿vale? Quiero aprobar una asignatura, pues qué pasos tengo que seguir para poder conseguir ese aprobado, ¿vale? Y por otra parte, la planificación también es la organización de cómo me organizo yo en las diferentes situaciones que tengo que realizar. Por ejemplo, si voy a organizar mi mochila, nunca organizaré la mochila por la mañana, ¿vale? La organizaré por la noche. Cojo mi horario, miro las asignaturas que tengo, cojo los libros, lo meto en la mochila y de esta manera yo tengo todo organizado. Eso muchas veces nos cuesta porque por las mañanas, bueno, eso parece en muchas familias que vamos como pollo sin cabeza, pin, pin, pin a todos los lados y la mochila no estaba preparada, lo otro tal. Puede haber en casos que, vale, es cierto que puede haber pues, momentos en que pues, se nos ha olvidado esto, se nos ha olvidado lo otro, vale, situaciones intempestivas, pero hay que intentar dejarlo todo organizado y planificado, ¿vale? Y lo último, pues la toma de decisiones. Como su nombre indica, pues cuesta muchísimo, muchas veces la toma de decisiones. Por ejemplo, en los niños, pues eso, quiero jugar con este grupo de niños, quiero jugar con este otro grupo de niños, quiero jugar a ese juego, quiero jugar a este otro juego, o en los adolescentes. Por ejemplo, en la secundaria nos encontramos muchos niños que cuando llegan a elegir sus asignaturas están perdidos, no saben qué rama coger del bachillerato, qué rama coger de secundaria, sin matemáticas aplicadas, matemáticas
más de ciencias. Entonces, bueno, ahí hay que ayudarles mucho en esa toma de decisiones para que poco a poco, con respecto a sus intereses, pues vayan teniendo claro y tomen sus propias decisiones. En el área lingüística, lo que sobre todo trabajamos es el lenguaje oral, donde se encuentran bastantes dificultades, tanto en la expresión como en la articulación, que esto ya sí que lo trabajaría otro profesional, logopedagogo o maestro de audición y lenguaje, y todo el tema de comprensión. Cómo me llega ese mensaje y yo lo asimilo y lo asiento, ¿vale? Y lo comprendo. Y el lenguaje escrito es, como hemos comentado, pues cuando yo voy a escribir una carta o voy a escribir un mensaje, y la comprensión, pues cuando comprendo un texto escrito o una carta que me escriben o un mensaje de WhatsApp. Y el área motora, que también lo estábamos hablando anteriormente, no siempre está afectada, pero en muchas ocasiones a lo mejor son simplemente el equilibrio, en el sentido de la marcha, en el control postural mismo de la silla. Entonces, todas estas dificultades de aprendizaje son las que vamos trabajando poco a poco en el gabinete, claro, con su tiempo, con sus pausas y con su evolución. Una vez que hemos hablado de las dificultades de aprendizaje, doy paso a las habilidades sociales, ¿vale? No me voy a detener mucho en lo que anteriormente lo que hemos hablado del bullying y demás, pero sí un poco las estrategias que yo utilizo y que vosotros podéis utilizar para que poco a poco vuestros hijos lo vayan como interiorizando, aunque sea un poco al principio de forma automática, pero poco a poco eso va evolucionando y ya sale de forma natural, ¿vale? Entonces, me he basado en el programa de enseñanza de las habilidades de intervención social, que es un libro que escribe Inés Monjas Casares y que divide las habilidades sociales en 4 áreas. La primera, las habilidades básicas de interacción social, que es lo básico. Cuando me encuentro a alguien, río, sonrío, porque si recibo a alguien serio, va a ser un poco como fría la sensación. El saludar, cuando entro digo hola, cuando salgo digo adiós. Todo eso parecen cosas básicas, pero muchas veces se nos olvida. El presentarme, pues yo una vez que he hecho esta presentación, lo primero que he hecho es presentarme, quién soy, llego a un lugar, pues digo mi nombre, quién soy, de dónde vengo. Y, por ejemplo, también podría ser pedir un favor, pedir ayuda, que también lo podemos traspasar al área 2. Con ello lo vinculo. El área 2, habilidades básicas para hacer amigos y amigas. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudar a reforzar a los demás. Nos gustan mucho que nos digan cosas positivas, pero también nosotros debemos decírselo a ellos. Oye, qué guapo vienes. Ay, me encanta tu diadema. Cosas así para poder enlazar una conversación. Iniciarse en todas las relaciones sociales. Dar pautas de cómo unirse al juego con los demás. Pues si llego a un juego nuevo, dar un poco la habilidad de decir, ¿puedo jugar? Pues estas frases comodín para interactuar con los demás. ¿Puedo jugar? ¿A qué estáis jugando? Eso muchos niños no los tienen, pero no lo tienen porque no les sale de forma natural y hay que ensayarlo con ellos. Nosotros esto de las habilidades sociales jugamos al role-playing. Role-playing es como una especie como de teatro en la que nos imaginamos que estamos en una situación y qué ocurre en esa situación, cómo vamos a intervenir. De tal manera que lo que hacemos es potenciar y hacer como una especie como de obra de teatro para que ellos, cuando se encuentren en la situación real, puedan tirar de esas herramientas. Pedir ayuda, pedir favor, como hemos dicho antes, y cooperar y compartir y trabajar en equipo con los amigos. El siguiente área es el área 3, que ya lo llama habilidades conversacionales. Esto va más enfocado también a los adolescentes. Cuando voy a iniciar una conversación porque llego nuevo al instituto, por ejemplo, pues esta es mi clase, sois de la clase tercero B, tal, lo que sea. Diferentes conversaciones comodines que puedo utilizar para iniciarme en la conversación. También mantenerla. No solo expreso, avasallo mis intereses, ¿no? Tengo que escuchar de forma activa lo que me van a decir y de ahí yo ya mantengo la conversación con las personas que esté hablando. Y también saber terminar una conversación. Si me tengo que ir, no cojo, me voy y me doy la vuelta. Digo, bueno, me encantaría seguir hablando, pero es que me tengo que ir, o chicos, nos vemos mañana que me tengo que ir, si es más formal o menos formal. Saber participar en conversaciones grupales, pues también el contacto visual, un poco el contacto pues, en el espacio. No me pongo, si estamos en corro, no me pongo enfrente de alguien y tapo a alguien, no. Dejo un poco el espacio visual de todo el mundo. Y el cuarto área, habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y opiniones.
En este aspecto de realizar autoafirmaciones positivas, lo voy a vincular mucho con el autoestima. Si os dais cuenta y os observáis un poco, nos decimos muchas cosas negativas a lo largo del día, como por ejemplo, no voy a poder hacerlo, esto me está superando, esto no sé si voy a afrontarlo. Eso, si se lo decimos, esas frases, si se las decimos a nuestra mente, se lo cree, automáticamente se lo cree. Mientras que si estamos recibiendo información como puedes hacerlo, inténtalo al menos, quizás no te salga bien, pero es que puedes hacerlo y ya al menos lo has intentado. A mí me gusta una frase mucho que tiene que ver con esto, que es no lo intentes, hazlo. Para bien o para mal, pero no lo intentes, hazlo. Porque siempre andamos, ese intentes es, bueno, lo voy a intentar, ¿y en qué termina? No lo hacemos. No lo intentes, hazlo. Yo se lo digo muchísimo a los niños que vienen a consulta, pero a todos, infantiles, preadolescentes, adolescentes, incluso los adultos. Expresar las emociones, importante. Ahora hablaremos del control de la regulación de las emociones también. Cómo nos regulamos emocionalmente, cómo expresamos, saber hacer una introspección de qué me pasa hoy, por qué estoy así, me está afectando algo, tengo alguna preocupación y me voy haciendo un poco un autoanálisis. Los niños lo hacen. Parece esto que estoy hablando de los adultos, pero lo hacen más los niños que los adultos, porque ellos sí dicen, profe, estoy triste, profe, estoy contento porque hoy hemos hecho esto. Entonces, desde pequeños hay que potenciar mucho eso que se tiene ya de por sí intrínseco para que luego de adultos no lo perdamos. Recibir las emociones de los demás. Cuando yo hago una situación, hago algo que ha fastidiado a alguien o ha molestado, tengo que saber un poco no tomarme eso a mal. Es decir, me dicen, oye, Verónica, es que esto que has hecho no nos ha parecido, bueno, pues rectifico, pido perdón o planteo mi punto de vista de, pues bueno, creo que en esto estoy de acuerdo, en esto no, y se puede negociar. Defender los derechos propios. Siempre digo, mis derechos acaban donde empiezan los del otro. No puedo avasallar los derechos del otro. Ni ellos los del mío, claro. Vale. Y por último, vamos a hablar del último bloque, que es control de las emociones, la propia regulación, ¿vale? Y lo he dividido aquí sí que muy claro en niños y en adolescentes, porque igual que todos los aspectos anteriores eran más o menos generales, aquí sí que me voy a detener en estas dos clasificaciones. En los niños, pues un poco lo que os comentaba. Cuando surge una pataleta o una rabieta, o los encierros del baño que he leído también mucho, que no quiere ir al cole y demás, lo primero que tenemos que autoevaluar es cómo nos encontramos nosotros. Sé que esas situaciones son muy complicadas de sobrellevar, son muy difíciles de afrontar, pero nosotros tenemos que intentar estar calmados. Yo no puedo calmar a una persona o a un niño que en una situación de estrés, estando yo atacada. Es que es imposible. Entonces, mucho nuestra introspección de tengo que intentar tener la paciencia para solventar esta situación. Yo recomiendo utilizar una técnica que se llama tiempo fuera, ¿vale? Hay dos opciones. Una, o bien la pataleta estamos en el salón, todo surge ahí y yo puedo retirar a mi hijo tranquilamente, sin fuerza, poco a poco, hacia el hall para que no perturbe el resto de la situación que estamos comiendo o lo que sea, pero no le abandono en ningún momento y a entenderme abandonar metafóricamente de cojo y me voy y le digo, ya se te pasará. Ahí eso es frustración mayor aún, porque ahí el niño en la pataleta lo que está haciendo es la frustración que tengo porque no me dejas hacer algo, porque me has dicho que no puedo hacer algo, que me has quitado algo, ahí es eso, está en todo su esplendor saliendo ahora. No saben autorregularse eso todavía, no lo saben. Entonces, la manera es una pataleta, ¿vale? Entonces, es muy importante que apartemos al niño, pero le acompañamos. O si no nos importa que la pataleta sea en la cocina, en el salón, acompañamos ahí. Con ejemplos de frases como, entiendo que te sientas así y comprendo que da mucha rabia que no puedas hacer esto, o comprendo que no puedas que te dé mucha rabia no utilizar esto, o lo que sea, ¿vale? Pongo un ejemplo práctico. Si estamos en el parque y nos tenemos que volver porque ya anochece, ahí surge muchas veces la pataleta. Entonces, siempre utilizar estas frases, ¿vale? Una vez, aunque no nos esté escuchando, sabemos que no está escuchando, pero simplemente ese tono de voz bajo, calmado, calma la situación.
Y si no, pensarlo en vosotros mismos. Si alguien que os está intentando calmar está gritando, lo que hace, pero estate tranquilo que no pasa, te está alterando mucho más. Mientras que si hablo en este tono de voz, como os estoy indicando, calma, ya por lo menos la situación la calma. Una vez que haya pasado la rabieta, hablamos con el niño ya más tranquilamente, siempre un habla adaptado a su edad, por supuesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya lo hablamos y frases como, entiendo que te da mucha rabia, pero nos tenemos que ir a casa, nos tenemos que volver del parque porque tenemos que hacer cosas mañana, mañana hay colegio, te levantas pronto, hay que cenar, hay que organizarnos y todo eso. Poco a poco, y con ello quiero decir, va a ir modificando la actitud del niño. Es decir, siempre va a aparecer la rabieta, porque ya a veces estamos en un bucle que aparece la rabieta, pero ya veréis como poco a poco, manteniendo aquí así la calma, el niño cuando reciba el no puedes hacerlo, va como a decir en su propia cabeza, vale, me da mucha rabia, pero no puedo hacer lo que quiero ahora mismo, no puedo hacer lo que me gustaría hacerlo porque mi madre me ha dicho que no, por tal, y por favor intentar evitar el no porque no. No, siempre hay una explicación, no porque nos tenemos que ir a cenar, no porque no puedes hacer eso porque es peligroso, te puedes hacer daño. O sea, el no porque no, por favor intentar evitarlo, ¿vale? Entonces, tener un modelo de conversación en el que vamos un poco involucrando también al niño en ese razonamiento. Con el tema de los adolescentes, pues os he puesto una serie de ejemplos prácticos para que con los adolescentes es más complicado porque están más cerrados. Entonces, bueno, pues por ejemplo el primero sería ayudarle a reflexionar. Nunca sabemos cómo un poco hablar con nuestro hijo adolescente y acompañarle, ¿vale? En esa situación que está sufriendo. Entonces, pues llega enfadado y te dice, tuve una discusión con mi profesor de física y química y salí de clase. Bueno, no está mal, para autorregularse está bien. Ahí cualquier tipo de pregunta de qué pasó, cómo pasó, rememoramos otra vez lo que ha pasado. No es importante lo que ha pasado es cómo él se está sintiendo en ese momento y se ha sentido antes. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Podemos acercarnos como, ¿cómo te sientes ahora? Y le podemos incluso decir, ¿te arrepientes o tienes tu razón? Porque también muchas veces tienen ellos la razón y ponemos la nuestra sobre la suya y hay veces que no es así. ¿O crees que hubieras podido manejar la situación de otra manera? ¿Cómo? Y le acompañamos en esa situación, le damos herramientas. Quizá a lo mejor el haberte ido sin decir nada o podías haber dicho, me voy a ir un momento porque necesito tranquilizarme. Ahí dejas la situación clara, pero luego vuelves y lo puedes volver a hablar con el profesor, por ejemplo. Entonces, bueno, pues un poco acompañarles en esas conversaciones y no entrar, ¡pum!, avasallando como toro Miura a lo que le pasa. Y siempre, muy importante, respetando, como hemos hablado anteriormente, sus espacios. No es en el momento que yo quiera hablarlo, es el momento en el que él o ella quiera hablarlo, ¿vale? La otra idea. Vale. Otro aspecto que hablamos, el anticipar. Un poco lo que eso, no lo vuelvo a repetir porque es la misma idea que viene vinculada con el tema de la autoestima, ¿vale? Pues siempre planificarles, es decir, no decirles nos vamos ya todo deprisa corriendo al médico porque tenemos tal o vamos a ver a la abuela o vamos, todos siempre vamos como deprisa, ¿no? Ellos también necesitan su tiempo como nosotros sí que planificamos nuestro fin de semana, no vamos a ir sobre la marcha, si tenemos el fin de semana libre y según lo que surja, viene bien, sí, pero siempre solemos tener un poco todo planificado. E intentar que hablen de sus emociones. Esto es muy complicado muchas veces, pero a lo mejor podemos comenzar con alguna frase que le digamos. Que cancelaran la competición en la que participabas seguramente te hizo sentir frustrado. ¿Quieres hablar de esto? ¿O cómo te sientes porque te hubieran cancelado la competición? Yo sé que tenías muchas ganas, pero quizás podemos hacer esto otro. Quizás, ¿qué se te ocurre que a lo mejor podemos hacer para que pues esta preocupación se te vaya poco a poco? Porque poco a poco no es ya, hago otra cosa y se me pasa, ¿no? Pero puedo ir modificando, las emociones también son modificables. Entonces, bueno, afrontarlo un poco de esta manera. Además, tenemos que enseñarles a no tomarse las cosas de forma personal.
Y ya no hablo solamente en adolescentes, también en adultos, muy importante. Nosotros somos responsables de cómo nos tomamos las cosas. Pongo un ejemplo otra vez práctico porque creo que con los ejemplos prácticos se ve muy, muy claro. Si yo llego del trabajo y vengo hecha polvo, he tenido una discusión con mi compañera, encima no entiende lo que le estoy diciendo, mi jefe tampoco lo entiende, llego a casa, mi hijo ha roto algo, bueno, lo que me falta, o sea, la frase es esta, lo que me falta cuando llego. En cambio, si me han subido el sueldo, o sea, llego de trabajar, me han subido el sueldo, mi jefe me ha felicitado, he tenido un día que vamos, para enmarcarlo, llego a casa y mi hijo ha roto un plato, el plato me importa nada y menos. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de modificar con lo que sentimos en ese momento eso que nos está ocurriendo o las actitudes que hacen los demás? ¿Vale? Es muy importante tener muy claro esto, pero incluso en los adultos también. Predicar con el ejemplo. Lo he dicho anteriormente, no puedo decir gritando, ¡no me grites! Y yo estoy, que me ha oído, vamos, hasta el vecino del quinto, el grito que he pegado, ¿vale? Entonces, no estamos predicando con el ejemplo. Agradecer y reforzar su autocontrol. Este es otro tema muy importante que, por ejemplo, si tengo un niño de 5 años o 10, por ejemplo, y un adolescente de 15, el niño de 10 empieza a pelearse con mi hijo adolescente, le empieza a pinchar, ¿por qué tú haces? ¿Por qué tal? Y mi hijo de 15 años se retira, se va a su cuarto, no entra en conflicto y eso nos parece fenomenal. Uy, qué bien, de la que nos hemos librado, no ha habido conflicto ninguno. Pero no vamos y le decimos muchas gracias. Gracias por no haber entrado en la intervención con tu hermano, porque hubiéramos creado un conflicto y además estas peleas familiares se monta grande, ya lo sabemos todos, entonces, bueno, se le felicita también. Gracias por no haber entrado en ese conflicto. O si en ese momento la discusión la puede resolver nuestro hijo mayor, oye, bienvenido, porque eso es que estamos ayudándole a que sepa cómo en esas situaciones solventarlo y ha sabido ponerlo en práctica. O sea, que eso sería lo mejor. Y luego os voy a comentar también, aparte de todos estos 4 puntos, que ya finalizo con ellos, cómo realizamos nosotras la intervención cuando nos llega un padre o una madre con sus pues, inquietudes o preguntas de por qué ocurre esto, cómo puedo ayudar a mis hijos, qué puedo hacer. Lo primero es que tenemos la posibilidad de hacer consulta face to face, y más ahora con la situación en la que nos encontramos, face to face en el gabinete u online, teniendo en cuenta en la situación en la que nos encontramos, ¿vale? O face to face en el gabinete, como he dicho. La primera consulta sería la entrevista con los padres. Vosotros llegáis, nos manifestáis vuestras inquietudes y lo valoramos. La segunda consulta es entrevista o bien con el niño o con el adolescente o, bueno, con los padres, si es un adulto, no haría falta. Y hacemos una observación de 2 a 5 días aproximadamente. A veces lleva más, a veces lleva menos. La tercera consulta sería la devolución de esa información, porque qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos observado. Muchas veces en la segunda consulta pedimos una autorización por si tuviéramos que evaluar o bien dificultades de aprendizaje o lectoescritura o atención. Eso nos tenéis que autorizar para poderle pasar las pruebas psicopedagógicas, y en la tercera consulta es cuando os damos también esa información de la evaluación, aparte del trabajo que hemos realizado en esos días. La cuarta intervención es la propia intervención psicopedagógica y tenemos coordinación siempre con médicos, el centro escolar, la familia obviamente y nosotras como el gabinete y por supuesto el sujeto, que ya lo he dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, en vuestro caso pues sería con el endocrino, con el médico de cabecera, con el neurólogo. En los alumnos con TDAH, pues sobre todo dificultades específicas de aprendizaje o trastorno del lenguaje no verbal, el TAN, que también es otro síndrome que ya hablaremos más adelante, que también ha salido nuevo y no sabíamos qué era. Entonces, todo eso lo trabajamos con el neurólogo y siempre estos 4 pilares fundamentales, trabajar en coordinación. El quinto punto es la evolución y el seguimiento. Aquí es donde vamos realizando pues, las diferentes modificaciones que va requiriendo las sesiones. Y por último sería la alta terapéutica.
Todo esto conlleva un proceso muy largo, muy largo, muy largo, o bien a lo mejor se le da simplemente un problema de habilidades sociales, le da las estrategias que necesita el niño o el adolescente o el preadolescente y no hay ningún problema. Se da el alta y finiquitado. Pero hay veces que no, que nosotros tenemos niños desde infantil hasta bachillerato y estamos con ellos durante todo el ciclo escolar. Vamos apoyando en las diferentes dificultades que surgen o las diferentes problemáticas que surgen. Y por último, me gustaría terminar la charla con esta frase de Confucio que dice, me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. ¿Vale? Con esto quiero hacer referencia a que muchas veces estos niños y los niños que luego tienen un diagnóstico, los catalogamos al principio de vagos, no le apetece hacer nada, no quiere salir con los amigos, es que no sabe relacionarse y es que ya no sé cómo decírselo y es que cosas así, ¿vale? Entonces, de repente, sabemos qué ocurre, nos dan un diagnóstico y le pasamos a exigir muchísimo porque no lo quiere hacer, de repente con el diagnóstico nos vamos al otro extremo. Bueno, es que claro, como tiene dificultades, pues es que no va a poder, es que le va a costar más, sí, pero esas limitaciones ya se lo estamos poniendo nosotros a ellos, ¿vale? Entonces tenemos que intentar no pasar de un extremo a otro tan rápido, porque no por tener un diagnóstico deja de poder hacer las cosas. Vuelvo al inicio de la charla, al menos tiene que intentarlo. Si no lo consigue, no lo consigue. Y ya veremos cómo lo modificamos para que consiga. Pero mínimo hay que intentarlo. Entonces, mucho cuidado con esa línea tan fina que nos separa de un lado a otro. Y bueno, os dejo aquí un enlace de un vídeo para que lo podáis ver también, que tiene mucho que ver con esto de intentar que ellos vuelen, como pongo ahí arriba, dejar volar. Hay que intentar dejarles volar y no tenerles debajo del brazo todo el tiempo, porque, bueno, tengan síndrome o tengan otro tipo de síndrome de Klinefelter o tengan otro tipo de diagnóstico, muchas veces pueden mucho más de lo que nosotros creemos. Ya, pues espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de mucha utilidad. Como os comento, bueno, tendríamos que hacer un poco más sesiones más definidas de cada uno de los conceptos y bueno, pues espero que os haya gustado y haya por lo menos un poco vuestras inquietudes las haya apaciguado un poco. Muchas gracias por vuestra atención.